Bien, como les mencionaba, lo que vamos a ver ahora, no sé, no se ve, ¿cierto? Deme un segundito. Bien, ahí sí estamos viendo la presentación. Bien, les mencionaba que de carrera vamos a hablar principalmente solamente de las diferencias que existen con marcha, no vamos a profundizar, bueno, las diapositivas sí contienen información de los grados de movimiento, del patrón de movimiento, pero en realidad no vamos a llegar a ese punto en esta clase, sino que lo que vamos a ver es diferenciar un poco el patrón y entender cómo a medida que nosotros vamos acelerando la velocidad de desplazamiento, nuestro cuerpo cambia la forma de moverse para hacerlo más eficiente, entendiendo que es un proceso obviamente de mayor gasto energético, pero también tenemos que ir haciendo eficiente esta situación. Bien, entonces, de hecho hablamos solamente de la cinemática de la carrera. Tenemos que comprender que la carrera, ¿cierto? También es un ciclo, ¿ya? También es un ciclo, un movimiento que se repite a lo largo del tiempo y la principal diferencia que existe con el ciclo de marcha es que en el ciclo de marcha teníamos dos momentos de doble soporte, es decir, que ambas extremidades estaban en contacto con el suelo. En carrera pasamos ahora a momentos en que hay ausencia de este apoyo, es decir, el cuerpo va en el aire y pasamos a solamente generar apoyos unipodales y fases de doble flotación o de doble vuelo, ¿ya? Esa es la primera gran diferencia, que de doble soporte pasamos a doble flotación, dos momentos en el ciclo en que estamos en el aire, ¿ya? Y solamente existen apoyos unipodales. La segunda diferencia es que si bien la marcha es un proceso eficiente en el cual utilizamos la elasticidad de los músculos para generar una contracción potenciada en una etapa siguiente, ¿cierto? Desde el apoyo unipodal, cuando se estira por la tibia, el adelantamiento de la tibia, ¿cierto? Y después generamos el impulso en el toe off, en el heel off y toe off, utilizamos esa energía elástica. En la carrera, aparte de utilizar la energía elástica por el estiramiento de los músculos, utilizamos el efecto inercial que tienen la masa corporal, la masa de los segmentos, al moverse en forma de péndulo, ¿ya? Ahora, en la fase de balanceo de la marcha, por ejemplo, el movimiento pendular de la extremidad, si bien se favorece el desplazamiento anterior, no es el suficiente para generar impulso por sí solo, ¿ya? Acompaña el impulso que generan los músculos de la extremidad que está en contacto. Pero acá, como tenemos fases de vuelo, el movimiento a alta velocidad de esta masa concentrada, ¿cierto?, de la extremidad inferior, agrupada en una flexión, en una triple flexión mucho más amplia, acompañado del péndulo de alta energía que hace la extremidad superior, ¿cierto? Son los factores principales que generan la propulsión en este ciclo de movimiento. Bien. Por otra parte, si bien el movimiento de carrera, en términos generales, tiene momentos de ascenso y descenso bien marcados del centro de masa, el movimiento es fluido y el uso de estas energías va, va a compensar este aumento del desplazamiento del centro de masa. Entonces también lo hace un movimiento eficiente en términos generales, ¿cierto? Porque igual, obviamente, es alto el gasto energético de la carrera, pero en términos generales, mecánicamente hablando, es eficiente. Fisiológicamente hablando, es desgastante, pero mecánicamente hablando, es eficiente. También
las principales diferencias en que la forma en que contacta el pie con el suelo va a ser dependiente de la velocidad de desplazamiento. Y en ese sentido, vamos a tener las principales diferencias desde la marcha hacia la carrera y la carrera de elite, llamémoslo así, o la carrera de alta velocidad. El pie contacta en marcha con el talón y en carrera con la punta. Cualquier cambio de velocidad entre medio de estos dos extremos, ¿cierto? Va a ir haciendo migrar de menos a más velocidad el contacto inicial desde posterior hacia anterior en el pie. Entonces, lo que va a generar esto, primero, son un efecto mecánico súper diferente. Contactar con la punta del pie, donde la fuerza de reacción del suelo está por anterior a la articulación, en este caso el tobillo, es muy diferente a contactar con el talón, donde la fuerza está por posterior. En este caso, cuando en marcha contactamos por posterior, era el tibial anterior el que tenía que controlar la caída del pie. En cambio ahora, al contactar en la parte anterior, los músculos plantiflexores actúan a modo de resorte y se estiran a alta velocidad para contraerse a alta velocidad. O sea, hacemos uso eficiente del ciclo de estiramiento y acortamiento. Como en este movimiento el contacto se genera después de un momento en que el cuerpo va en el aire, la caída a alta velocidad incluso es capaz de desencadenar el efecto no solamente elástico explosivo del ciclo de estiramiento-acortamiento, sino que un efecto incluso reflejo elástico explosivo, donde se desencadena reflejo miotático por estiramiento, por este estiramiento a alta velocidad, y eso favorece la contracción muscular en un todo, ¿cierto? Potencia la contracción muscular, favorece el reclutamiento de las fibras y de las unidades motoras para este movimiento. En términos de la carga, ¿cierto? Si nosotros vemos los zapatos diseñados para diferentes actividades, el de marcha se caracteriza, un zapato de marcha, aquí coloqué un ejemplo para un trekking, se caracteriza por tener un gran talón, de hecho una salida incluso aumentando la dimensión del talón, que es el punto que contacta inicialmente, ¿ya? Y hacia la punta del pie es más bien reducido en comparación con el talón. Cuando pasamos al trote, ¿ya? En el trote tenemos las zapatillas que le conocemos como running, ¿cierto? Que tienen amortiguación, pero en toda la planta del pie, porque el contacto no es solo con el talón. En la medida que yo aumento la velocidad del trote, también voy a contactar con el medio pie e incluso con el medio y antepié. Y lo que está acá en el otro extremo son las zapatillas de carrera, carrera de elite de alta velocidad, donde si se fijan no tienen talón. ¿Ya? No existe el talón ni nada de amortiguación, sino que existe una especie de agarre en la punta del pie, dado que la amortiguación no es por golpe, no es por contacto, sino que la amortiguación se da por la elasticidad de la extremidad inferior. Actúa la extremidad inferior como una especie de resorte, y un resorte que se comprime y que se libera de inmediato su energía elástica, ¿ya? Entonces, obviamente estas zapatillas no me permiten desplazarme largas distancias, sino que son para Sí, carreras. el computador se enchufa nomás, el problema sería para la clase. Disculpe, voy a silenciarla. Ahí sí. Entonces, no podríamos desplazarnos grandes distancias porque no hay zonas de amortiguación, pero sí podríamos movernos a alta velocidad en un tramo muy corto, 100 metros plano, 200 metros plano, por ejemplo. Bien. Aquí hay otro principio importante a conocer. Mientras más rápido sea la carrera, ¿ya? Menor tiempo dura la fase de apoyo y mayor tiempo dura la fase de flotación.
Si nosotros lo pensamos, una forma de desplazarnos, ¿cierto? Nosotros nos movemos contra un fluido. En este caso nos movemos contra el viento, ¿ya? En la medida que nosotros estamos en contacto con el suelo, también nos movemos contra la fuerza de roce, que se opone, ¿cierto?, al desplazamiento. En este caso, mientras más tiempo pase en el aire, más rápido va a ser mi desplazamiento, ¿ya? Al comparar las zancadas de deportistas de élite, por ejemplo, Usain Bolt con otros corredores, el largo de la zancada, es decir, la distancia que recorre en una sola ciclo, ¿cierto? Es mucho más amplio porque dura más tiempo su fase de flotación, su fase de vuelo. Pero no es solamente la fase de vuelo, porque si nos movemos contra el aire, la idea es ofrecer menor resistencia al aire para poder desplazarme a mayor velocidad. Por ende, es la fase de vuelo asociado a, le llamamos agrupación de los segmentos. Los segmentos se mueven agrupados. Una gran flexión de cadera, gran flexión de rodilla, ¿cierto? Lo que hace es llevarme casi a la posición fetal. Si a eso yo lo acompaño de inclinación de mi tronco y una flexión, en este caso del codo y el brazo pegado al cuerpo, reduzco el área de contacto que yo le ofrezco al viento y por ende mi desplazamiento agrupado es más eficiente porque ofrece menos resistencia al viento y más rápido al fin y al cabo. Bien, aquí el Usain Bolt va en una fase aérea, ¿ya? Ambos pies en el suelo, el último pie que estuvo en contacto fue el pie izquierdo en este caso, y lo que está haciendo el pie derecho es adelantarse, utilizar ese péndulo de alta energía para el nuevo contacto, pero el pie izquierdo se va a mover también, se va a agrupar y se va a mover pendularmente para, en el momento que contacte el pie derecho, favorecer el impulso, esta especie de resorte que les mencionaba yo, y moverse obviamente a una siguiente fase aérea. Entonces, comparemos con marcha, ¿ya? El ciclo de paso, ¿cierto? Primero se compone en marcha de dos doble contacto. La transferencia del peso es de un punto, de un lado a otro, ¿cierto? Durante este momento de doble contacto. En el caso de la carrera no existe doble contacto, siempre hay apoyos unipodales y lo que existe ahora es doble flotación, momentos en que ambas extremidades, como aquí vemos en la fotografía, están en el aire, ¿ya? Ahora, al comparar el porcentaje, ¿ya?, del ciclo de marcha con las diferentes velocidades de carrera, el toe-off en el ciclo de marcha ocurría aproximadamente entre el 60 y el 62%. Es decir, el tiempo en que mi extremidad estaba en contacto con el suelo, supongamos el pie derecho, inicia el paso, contacta, hasta que vuelva a contactar, esa diferencia entre el tiempo que estuvo en el suelo y el tiempo que estuvo en el aire, el tiempo que estuvo en el suelo es de 60 a 62% el contacto. En el caso del trote, este se reduce en términos del ciclo completo, ¿cierto? Ahora pasamos a aproximadamente un 39-40% del ciclo. En el caso de la carrera, ahora, y ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre trote y carrera. En el caso de la carrera, pasamos ahora a un toe-off que se genera aproximadamente en el 36-35% del ciclo. Pero en los corredores de elite, el tiempo de contacto se reduce al 20-22%. Es decir, del 100% del tiempo paso casi un 80% en el aire y el otro 20% en contacto con el suelo, que son contactos muy cortos, ¿ya? En marcha tenemos que pasar del talón al borde lateral, metatarso, ¿cierto? Ortejo mayor. En cambio acá el contacto es solamente con la punta del pie y en un tiempo muy breve, 22% del ciclo. Entonces esa es otra diferencia súper importante. Acá tenemos un gráfico, una línea de tiempo en realidad que nos muestra las diferencias entre carrera, ¿ya?, running, sprinting, que sería la carrera de elite, ¿ya?, y walking, que sería marcha.
La principal diferencia entre carrera, como llamémoslo trote y carrera de alta velocidad, es que en el trote la mayoría de las fuerzas son de tipo vertical al contacto inicial. Si recordamos el contacto inicial de la marcha, ¿cierto? El pie contactaba adelante y la fuerza de reacción del suelo era en sentido... Chuta, voy a borrar eso. Era en sentido posterior-superior, la fuerza de reacción del suelo al contacto inicial. En el trote, el pie como contacta más en vertical, entonces el pie contacta de esta manera al contacto inicial y en carrera el pie contacta de esa manera. Entonces la fuerza de reacción del suelo inicialmente hablando en marcha es en sentido posterior-superior. En trote es más bien vertical. Y en carrera o sprint, ¿cierto? La fuerza de reacción del suelo es en el mismo sentido del desplazamiento. Es antero-superior, la dirección del vector de fuerza de reacción del suelo. Entonces, eso es lo que genera la diferencia entre trote y carrera. Principalmente la forma en que el pie apoya. Se apoya con la planta, ¿cierto? Las fuerzas son más verticales. Se apoya con el talón, las fuerzas son opuestas a mi desplazamiento. Y se apoya con la punta, las fuerzas son favorables a mi desplazamiento. Eh, entonces, claro, para poder sobreponernos a este vector en marcha, generamos todos los vectores que, o sea, perdón, todas las compensaciones y estrategias que ya revisamos recién en el módulo anterior. En trote, las principales acciones van a ser de amortiguación por estas cargas verticales. Por eso que el trote genera tanta lesión en estas personas que trotan de fin de semana, genera alto tipo de lesiones, y lesiones más que ligamentosas, lesiones articulares, de desgaste por el efecto de golpeteo que tiene esta fuerza vertical. Bien, hagamos esta comparación entonces. Tenemos el contacto inicial, ¿ya? Las fases que ya vimos de la marcha, ¿cierto? Respuesta a la carga, punto medio de apoyo, el toe-off, ¿cierto? O el terminal swing. Después tenemos el pre-balanceo, el balanceo inicial, balanceo medio, balanceo final. Aquí tenemos el toe-off. Ahí volví, parece que me había quedado pegado. Bien, aquí tenemos el toe-off. ¿Qué ocurre entonces en el trote? Nosotros para carrera, trote y sprint, llamémoslo así, en realidad carrera y sprint, vamos a tener fases que le vamos a llamar fases de absorción, ¿ya? Fases de generación del impulso. Absorción del impulso, generación del impulso. La absorción sería el símil a la respuesta a la carga de marcha, ¿ya? Y la generación sería el símil a el heel-off y toe-off de eh, de la marcha. Sin embargo, después tenemos otra nueva fase de absorción, que corresponde a la absorción del pie contrario, ¿cierto? Y también tenemos generación a partir de los elementos pendulares. Llamémoslo así. La generación completa es impulso por la extremidad inferior y péndulo por la extremidad que va en el aire, más la extremidad superior. Bien, aquí está la comparación de la diferencia de los toe-off. Tiempos de contacto muy reducidos, ¿cierto? Tiempos de vuelo muy aumentados. Tiempo de contacto muy amplio en marcha, tiempo de balanceo muy reducido en comparación con el contacto. Bien, fijémonos en la figura que está aquí arriba, ¿ya? Una de las extremidades está absorbiendo el impulso, mientras que la otra está generando impulso por el efecto pendular.
esa sigue pendulando, al mismo tiempo que pasa la vertical, ahora ese péndulo, la inercia me lleva hacia adelante, y en esa inercia yo la acompaño de impulso por la extremidad que está en contacto con el suelo. Pasamos a la fase de vuelo, y esta esta extremidad se prepara para su contacto y para su absorción. Y al momento de contactar, nuevamente la extremidad contraria está haciendo su péndulo a alta velocidad, lo que favorece el desplazamiento. ¿Ya? No nos vamos a confundir con la fase y con el detalle que lo vimos en marcha, ¿ya? Pero sí es necesario entender esta fase de apoyo que la vamos a diferenciar entre el sostén, amortiguación y rechazo, y que se caracteriza principalmente por el tipo de contracción muscular. Cuando yo amortiguo, pensemos en esta extremidad que está de negro aquí. Desde el contacto inicial viene el peso que estaba en el aire, ¿cierto? Tengo que amortiguarlo. Todas las amortiguaciones se hacen con acción excéntrica de la musculatura. En este caso va a ser excéntrico de la musculatura extensora, plantiflexora, ¿cierto? Plantiflexora, extensora de rodilla, extensora de cadera. ¿Ya? Entonces el cuerpo recibe este peso, amortigua, pero tiene en algún momento que generar el cambio de contracción. En la fase de apoyo entonces se da el ciclo de estiramiento y acortamiento de los músculos, principalmente de la cadera extensora. Amortiguamos, se genera una flexión de toda la extremidad, ¿ya? Eso estira los músculos. En fase de contracción excéntrica, llegamos a un punto de sostén, que sería la contracción isométrica, cuando la contracción al final frena el peso del cuerpo y ahora tiene que revertirlo y generar el rechazo. Pasamos entonces a una fase excéntrica de estiramiento, una fase isométrica de contracción muscular, que es el sostén, y después una fase concéntrica que nos va a generar el rechazo o el impulso. ¿Ya? Durante este rechazo, ¿cierto? Impulso, nosotros estamos aprovechando toda la acumulación de energía elástica, producto de este estiramiento, y estamos aprovechando toda la fuerza de contracción muscular, producto de este sostén. Y ahora más, pasamos de la isometría a la concéntrica. Cuando vamos a alta velocidad, recuerden que una deformación muscular a alta velocidad desencadena actividad del reflejo miotático. Dentro del ciclo de estiramiento y acortamiento tenemos una característica que puede ser un ciclo elástico explosivo y uno que puede ser reflejo elástico explosivo. El elástico explosivo es un estiramiento y una contracción posterior. Por ejemplo, me agacho y salto. ¿Ya? Me agacho, estiro y salto. Acumulo energía elástica y hago la actividad explosiva de contracción muscular. Pero el reflejo elástico explosivo, la deformación de estiramiento es a alta velocidad, desencadena reflejo miotático. Y la gracia del reflejo miotático es que condiciona al músculo a que se puedan reclutar la mayor cantidad de fibras posibles. Entonces se aprovecha la elasticidad, se aprovecha el efecto del reflejo para la contracción explosiva, lo que hace que esta contracción sea de alta energía, de alta potencia y capaz de desplazar el cuerpo a alta velocidad. Bien, me van entendiendo, ¿cierto? ¿Me van siguiendo lo que estoy mencionando? ¿Dudas? Sí, está bien. Súper. Bien, pasamos entonces a la fase de balanceo, de vuelo o de flotación, como lo quieran llamar, ¿ya? Y vamos a tener una fase de balanceo simple, llamémoslo así, y que es cuando uno de los pies está en contacto y este pie genera ese péndulo y que favorece el impulso para la acción inercial, ¿ya? Y después tenemos una fase de flotación o de balanceo doble,
donde ambas extremidades están en el aire, pero una de ellas se prepara para amortiguar, mientras que la otra se prepara para impulsar. ¿Ya? Nos vamos a quedar con eso, no vamos a entrar en detalle, pero es lo suficiente para poder entender que un pie al momento de estar en contacto, el otro también genera impulso. El péndulo también genera impulso. Y después de que se genera ese impulso, lo sumamos al rechazo que generó el pie que está en contacto y pasamos a una fase de flotación, para que el pie que había generado el impulso balanceando, ahora contacte con el suelo, amortigüe, haga su espacio, su sostén y su rechazo, al mismo tiempo que el otro está generando impulso por balanceo. Esto es lo mismo que acabo de mencionar, no es necesario profundizar en ello. Bien, si se fijan, la imagen que les estoy mostrando es súper antigua. ¿Ya? Son los primeros estudios de carrera que se empezaron a realizar desde el punto de vista cinemático. Y algunas de las características principales de este ciclo y que se descubrió hasta el momento, obviamente se han ido corroborando con el aumento de la tecnología, podemos hacer estudios que corroboran esta información, es que en la medida que yo aumento la velocidad, es decir, me acerco a la categoría de elite en la carrera, la zancada va a ser más larga. Así de sencillo. Contacté y al momento que vuelvo a contactar ya avancé muchos metros. Otra característica es que en la medida que yo aumento mi velocidad y genero un patrón de movimiento óptimo, el momento del contacto inicial, y esto es súper importante, chiquillos, el momento del contacto inicial, el pie contacta en el suelo muy cercano a la línea de gravedad o incluso por anterior a la línea de gravedad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo camino, voy a volver atrás a mi ciclo de marcha, que por aquí hay un dibujito, aquí. Cuando yo camino, esta es mi línea de gravedad, ¿cierto? El pie contacta por anterior a la línea de gravedad. El efecto de esto es que el vector de fuerza de reacción del suelo, ¿cierto? Va a ser contrario a mi desplazamiento. En la medida que yo acelero mi desplazamiento, el pie se empieza a acercar a la línea de gravedad. Si vamos ahora aquí al dibujito de la carrera, este que no es el mejor, pero el pie está más cerca de la línea de gravedad. Si vamos ahora a un corredor, de elite, ¿ya? El pie se contacta casi en la línea vertical del suelo. Incluso si voy más rápido, sobre todo en la primera etapa de una carrera de alta velocidad, el pie está por detrás de la línea de gravedad, lo que hace que todos los vectores vayan en función del desplazamiento anterior del centro de masa, favoreciendo así, obviamente, el desplazamiento y la eficacia de esta carrera. Por otra parte, si tenemos zancadas más largas, esta va a depender del periodo de vuelo. Y que el periodo de vuelo sea mayor, se condice con que el periodo de apoyo sea más breve, cercano al 22% en el ciclo de, en el toe-off, ¿cierto? Mientras más pequeño sea el tiempo de contacto, quiere decir que la persona se está desplazando más rápido. Existe una baja oscilación vertical. Pareciera que por el hecho de estar flotando, nuestro centro de masa se va a elevar demasiado, pero en realidad no es tan así. En la medida que yo aumento la velocidad, no es que yo tenga que ir subiendo y bajando, sino que lo que hago es que al momento de la flotación me agrupo, ¿ya? Mi cuerpo se agrupa, se achica en términos de distancia, por ende no tengo que elevarme, sino que me mantengo en una condición de desplazamiento más bien baja o moderada, llamémoslo así.
También existe un aumento de la flexión de la rodilla en la fase pendular. El que el segmento se agrupe por completo ofrece menos resistencia al aire y por ende desplazamiento de alta velocidad. ¿Ya? Y obviamente pasamos al contacto con la zona anterior del pie. Eso ya lo habíamos mencionado. Algunas condiciones de la fase de empuje, no vamos a profundizar en esto, ¿cierto? Pero habíamos hablado que la fase de empuje se caracteriza por la punta del pie y si se fijan hay gran contracción de la cadena extensora, ¿no? Existe un desplazamiento pélvico hacia anterior, ¿ya? La rodilla está levemente flexionada y esto mantiene el centro de gravedad bien estable. Y la otra extremidad en este momento está agrupada por completo para que el empuje que se genera no tenga resistencia, en este caso por la masa de viento, de aire, perdón. En la fase pendular, algunas características, ¿cierto? Es que a mayor velocidad, mayor grado de flexión de rodilla vamos a encontrar, ¿ya? Mientras que la extremidad contraria se va a extender, ¿cierto? Para favorecer, ¿cierto? El impulso en el sentido en que estamos desplazando. Entonces, por una parte tenemos mayor flexión de rodilla. Por ejemplo, si hablamos del punto de vista funcional, yo una persona que tiene restricción del movimiento de rodilla, si le recupero aproximadamente 60, 65 grados, sé que puede caminar sin problema. Pero esa persona no va a poder correr, no va a poder subir escaleras. Si le recupero aproximadamente 90 grados, 100 grados de movimiento de rodilla, esa persona va a poder caminar, probablemente se va a poder sentar en una silla sin problema o en el baño, ¿cierto? Funcionalmente hablando, va a poder subir y bajar escaleras sin problema. Obviamente todo dependiendo de la actividad muscular, ¿cierto? Estoy hablando solamente del rango. Pero esa persona no va a poder correr a alta velocidad. Probablemente pueda trotar, pero no va a poder desplazarse a alta velocidad corriendo. Si mi usuario es un deportista de elite, ¿cierto? Necesariamente tendría que recuperar rango casi completo de rodilla. Piensen que 150 estamos en el tope de la flexión de rodilla. 145, 150, 160 grados es la flexión máxima de la rodilla por el choque de la masa muscular. Eh, entonces estamos hablando de que para el desarrollo de la carrera a máxima velocidad es necesario el desarrollo del rango de movimiento en su máxima amplitud, ¿ya? En la medida que yo disminuyo la velocidad de marcha, requiero menos grados de movimiento, principalmente de la rodilla como elemento amortiguador y generador del impulso. Bien, durante la fase de apoyo, ¿cierto? El pie en dorsiflexión va a favorecer, obviamente, el plantiflexión, la extensión de la rodilla. Aquí hay un dato importante, la fuerza de reacción del suelo puede llegar a ser casi 3 veces el peso corporal. Y si yo llego a apoyar el talón, como el vector sería completamente contrario, puede ser hasta 10 veces el peso corporal. Por ende es necesario que el pie retroceda y se apoye más cerca de la línea de gravedad y eso va a reducir los G, llamémoslo así, la magnitud en que yo genero fuerza contra el suelo y por ende la reacción que va a tener esta fuerza contra mis segmentos, ¿ya? Desde el punto de vista de las acciones del centro de masa, ¿cierto? Durante la fase de absorción llegamos al punto más bajo y durante la fase de generación llegamos al punto más alto del centro de masa. Y aquí hay un desplazamiento del centro de masa donde tenemos la fase de contacto inicial, ¿cierto? Absorción o recepción, amortiguación. Aquí tenemos en la fase de sostén. Después del 2 al 3 tenemos la fase de rechazo y después la fase de doble flotación. Si se fijan, la altura del centro de masa, si bien comparado con la altura del sujeto, si yo me pongo de pie, veo la altura que tengo, al momento de desplazarme hacia arriba y hacia abajo,
La amplitud del centro de masa obviamente va a ser mayor que en la carrera, pero no es tanto como uno esperaría al tener fase de flotación. Y eso se debe a que en la flotación, ya mencioné, mi cuerpo se agrupa en vez de mantenerme extendido. En el trote sí es mucho el desplazamiento. Y si se fijan, uno cuando ve a una persona trotar, la ve subir y bajar demasiado. Pero cuando la persona corre, el centro de masa no se aprecia visualmente tanto desplazamiento del centro de masa. Podríamos fijarnos en la cabeza de la persona para ver más o menos cómo se desplaza el centro de masa, en ese sentido. Bien, como les mencionaba, en carrera solamente nos fijamos en estas principales diferencias y en entender los efectos mecánicos que tiene la absorción, los efectos mecánicos que tiene la recepción, ¿cierto? De este peso que viene en caída. Las acciones musculares que son propias del ciclo de estiramiento-acortamiento, que son eficientes en términos de utilizar la energía elástica acumulada en el músculo y la energía que, que genera el efecto inercial, ¿cierto? De los péndulos de nuestros segmentos. Y más que los grados de movimiento, la clase los contiene, ¿ya? Contiene grados de movimiento, pero en realidad no es el foco, ¿ya? A diferencia de cómo lo es marcha. ¿Y por qué no es el foco? Porque no todas las personas desarrollan carrera a alta velocidad, sino que es un movimiento muy específico. Obviamente, en la medida que usted quiera profundizar, ¿cierto? Tiene la oportunidad de hacerlo sin problema. Pero nos vamos a quedar con esto. Y les voy a mostrar un pequeño ciclo de fotografías donde podemos ir identificando algunas de estas fases. Bueno, primero mencionar que aquí estamos en la fase de flotación, ¿cierto? Una de las fases de flotación, ambas extremidades en el aire. Si se fijan, el péndulo que existe entre la extremidad superior con la extremidad inferior del otro lado favorecieron el desplazamiento anterior. Vamos a contactar, ¿ya? Y al momento del contacto, el cuerpo está inclinado hacia adelante, está muy cerca de la línea de gravedad. Si el cuerpo va inclinado hacia atrás, el contacto sería por anterior y el rechazo, perdón, y la fuerza de reacción del suelo sería contraria a mi desplazamiento a una alta magnitud. Ahí decía que por lo menos 3 veces el peso corporal, incluso puede llegar a las 10 veces si es que el contacto lo hago muy anterior. En este punto, también es importante resaltar el efecto que tiene la agrupación de la extremidad inferior y el péndulo que está haciendo la extremidad superior contraria, porque estamos utilizando la inercia de nuestra masa, ¿cierto? Recuerden que un péndulo incluye inercia, y esa inercia está siendo favorable para el desplazamiento. Desde el contacto inicial hasta la fase de sostén existe una contracción excéntrica de la musculatura extensora. En la fase de sostén, una contracción isométrica que está generando este cambio de contracciones de excéntrico a concéntrico, ¿cierto? Por eso en la fase de sostén hay una inversión de la contracción. Ahí es donde se utiliza la energía elástica que se acumuló por el estiramiento. Ahí estamos absorbiendo, sostén, y en estos momentos empieza la contracción concéntrica, ¿cierto? Para el rechazo. Mantiene la inclinación constante del cuerpo hacia anterior. Quiero que nos fijemos en el tronco. En todas las fases del movimiento, el tronco se mantiene inclinado hacia anterior. La diferencia con el trote es que en el trote el tronco se mantiene vertical. Y carrera también. El tronco se mantiene más bien vertical. Bien, estábamos aquí. La fase de rechazo, la extremidad que está en contacto, impulsando, impulsando hasta su máximo impulso. Segunda fase de flotación, y quiero que nos fijemos ahora en la fase que viene en el vuelo. Viene del rechazo, flotando, se va agrupando, flectando la rodilla y llega a la flexión máxima de rodilla, justo en el momento de la fase de sostén, de la extremidad que está en apoyo. Eso genera menor resistencia, ¿cierto? Y
al unir la masa en un péndulo común, eso hace que el efecto inercial sea mucho mayor. Si la extremidad va extendida o con menos flexión, ¿cierto? El efecto pendular no tiene tanta importancia. La gracia es que ese efecto pendular de la extremidad que está en el aire también se llama generación y se suma al momento de generación de impulso desde la fase de sostén hacia el rechazo de la extremidad que está en apoyo, se suman y por ende hace más eficiente y mayor distancia para el ciclo. Bien, creo que vamos a dejar hasta aquí la información. ¿Dudas? Hemos hablado harto hoy día, hemos cambiado de tema también harto. ¿Dudas, consultas? ¿No? Por mi parte no, profesor. Bien, voy a cerrar la grabación aquí. Dame un segundo.